y vamos a buscar allí el capítulo 5. Amén. Vamos a leer los versos del 5 al 7. Es una historia que hemos repasado anteriormente, pero es la palabra del Señor. Y lee así: por la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Verso número 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Verso número 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Dios añada bendición a su palabra, amados hermanos. Podemos sentarnos. Y el tema de este mensaje se titula: ¿cuál es el fundamento de nuestras acciones? Yo creo que, y creo esto por lo que la Biblia acaba de citar, que cada uno de nosotros debe de tener un fundamento para actuar. Y ese fundamento no puede estar basado en cómo me siento, no puede estar basado en lo que dicta la cultura, sino que tiene que estar basado en la palabra del Señor. Nuestras acciones deben de girar alrededor de lo que la Biblia dice. Y ese es el mensaje de este día para la iglesia del Señor. Y cuando echamos un vistazo, a mí me gusta ir siempre al principio, porque ahí usted puede ver cómo fue el fundamento de todo lo creado, o sea, la base de todo lo creado, y cómo Dios, cuál era la intención de Dios en crear al hombre y todo lo que creó. Así que el principio nos da una referencia de lo correcto para cada uno de nosotros. Así que cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él no hizo una creación y se separó de ella, ¿verdad? Él creó todo lo que vemos, el mundo, la naturaleza, los animales, los peces, la vegetación, y ahí insertó al hombre, ¿verdad? Las aguas, corrientes de aguas, los mares. Así que Dios le creó al hombre un escenario de vida perfecto. Y no dijo: ya terminé mi obra, vamos a dejar que el hombre improvise cómo va a desarrollar su vida. Dios no hizo eso. Él se mantuvo cercano a la creación, se mantuvo presente en la creación. O sea, no los dejó a su suerte, pero tampoco a ninguno de nosotros. ¿Ves? Cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad de vivir, de desarrollarse, crear familia, tener trabajos y hacer diversas actividades. Así que, aunque no lo hayamos visto, yo creo que en muchas de nuestras acciones sí hemos visto a Dios, pero puede que en otras digamos: Señor, ¿tú estabas conmigo en este momento? Yo creo que sí. Dios ha estado con usted, así que le dio vida, pero no ha estado ausente de su vida. ¿Cuántos lo creen? Así que Él ha estado insertado en la vida del hombre desde el principio de la creación. Y puede que entonces usted haya llegado a lamentarse y diga: Dios, pero si tú has estado conmigo siempre, ¿por qué has permitido que yo atraviese por diversas circunstancias o crisis en mi
diario vivir? ¿Por qué no me libraste de aquella situación que tanto dolor me trajo? Somos humanos y Dios entiende eso. Pero Moisés pensó lo mismo. Cuando Dios llamó a Moisés para ir a librar al pueblo de Israel ante el faraón, él dijo, Dios, pero yo ni tan siquiera tengo la capacidad de hablar y tú quieres que yo me presente ante el faraón. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera aceptado el reto que Dios puso en sus manos de ir y libertar a su pueblo? Moisés no hubiera llegado a ser el hombre que fue, el líder que se desarrolló cuando confió en Dios. Así que de igual forma con usted y conmigo, Dios nos ha permitido atravesar momentos difíciles y dificultades en la vida. Pero si no las hubiéramos atravesado con Él, no hubiéramos sido las personas que somos hoy. Y aunque largo camino nos resta, pero cada situación en la vida ha aportado a nuestro crecimiento espiritual, amados hermanos, para la gloria de su nombre. Así que Dios nos va a animar cuando tendamos a desfallecer. Dios nos va a guiar cada día más hacia su cumplimiento, hermanos, hacia el propósito que tiene para cada una de nuestras vidas. ¿Y usted sabe cuál es? Ser semejante a su Hijo. Hace tiempo escuché una historia, bueno, no tanto tiempo, de este padre al cual su hijo llama. Le dice, tengo que contarte algo, papá. Hace poco tuve que ir a una oficina médica a atenderme porque estaba atravesando por unas condiciones físicas. Y él le dice, y estando allí, veo a esta señora que se había roto una mano y parte de algunas costillas. O sea, era una persona que estaba atravesando por un dolor casi extremo. Entonces, cuando la persona sale del consultorio, ella le dice a este hombre, el hijo del pastor, ¿usted me puede ayudar a abrir la puerta de mi carro para yo poder entrar ya que tengo mucho dolor? Y él le dice, seguro, no hay problema, yo la voy a acompañar. Yo sé porque la expresión de usted me deja saber el dolor que usted siente. Y él fue, la acompañó, él estaba también atravesando por mucho dolor. Le abrió la puerta y ella entró y se despidió. Y en ese momento que él está contando a su padre la experiencia que él tuvo con esa dama, él le dice, papá, y yo llevo tantas horas que no he podido dormir por el dolor. Y el padre le dijo, yo lo sé. Porque yo sé también lo que es el dolor en la vida. Yo también he atravesado por dolor. Pero un día escuché la voz de mi padre que me dijo, yo sé lo que tú estás atravesando. Y él se sorprendió, le dijo, ¿por qué? Porque yo también tengo un hijo, perdón. Y ese hijo sufrió el dolor en la tierra. Así que yo sé cuando tú estás atravesando dolor. La Biblia dice que Él conoce tu levantar y tu acostar. Conoce cada uno de los cabellos que tú tienes en tu cabeza. Así que no hay nada que se escape ante la presencia de Dios. De tu vida o de mi vida y de toda la creación, en especial sus hijos. Y eso nos debe de dar confort, seguridad, porque sabemos que no estamos ausentes de Dios. Sabemos que tenemos a un Dios que está presente en cada una de nuestras vidas, no importa por lo que estemos atravesando. Él permitió que Jesucristo sufriera en la cruz del Calvario. A causa de todo lo que
sufrió a causa del pecado. Pero Jesucristo dijo, cuando iba camino a la cruz, que el gozo del Señor era su fortaleza. Porque Él dijo que había soportado la cruz por el gozo que había en Él. Así que, ¿qué implica el gozo que había en Él? Que la cruz no iba a ser una derrota para Jesús, ni tampoco tus circunstancias van a ser una derrota para tu vida. Sino que la cruz era el modo de Él exhibir su victoria sobre el pecado, sobre el diablo y sobre la muerte. Al igual nosotros, hermanos. Vamos a atravesar circunstancias, vamos a atravesar momentos duros, pero ahí está el Padre dándote el ánimo, dándote la dirección, dándote su palabra y su sabiduría para que tú veas también que en medio del dolor, las circunstancias difíciles, Él es tu victoria. Y como dije el pasado jueves, usted puede que no esté donde estaba ayer, puede que usted no esté donde quiere llegar, pero tampoco está donde estaba ayer. Dios no le ha abandonado. Dios no le dijo a Adán y Eva, les creé un ambiente excepcional, les creé agua, les creé alimentos, les creé todo lo necesario para la vida. Les creé unas condiciones excelentes, calidad de aire, fuentes de agua, minerales, en fin, todo lo necesario. Y de ahora en adelante ustedes están solos. Él no hizo eso, amada iglesia. Dios es tan fiel a su creación que fíjense que el salmista dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Lamentablemente puede que el ser humano se desligue hasta de sí mismo y se abandone a su suerte. ¿Qué ha pasado? Hay personas que se desligan de ellos mismos y se dejan ir por la corriente de este mundo. Puede que el ser humano piense así, se sumerja en el pecado, pero Dios no opera así, amada iglesia. Él es fiel a su palabra y no descuida, como dice la palabra, la obra de sus manos. Puede que nosotros nos hayamos descuidado en la vida, pero en ese momento donde no encontraba salida, por la desesperación en que vivía o por la presión que ejercía tu estilo de vida, Dios te extendió la mano. ¿O no fue así la historia que vemos en el buen samaritano? Un hombre que estaba ya tirado en el suelo, desesperado, angustiado, lacerado. Todo el mundo lo ignoró, excepto aquel hombre guiado por el Señor que le extendió la mano y lo levantó. Y yo creo que ese es el llamado que Dios nos hace como iglesia. Ve, la Biblia dice que Dios tiene extendido sus manos hacia la tierra. Pero fíjense que también la Biblia expresa que nosotros somos el cuerpo de Cristo. O sea, somos sus manos, somos sus pies en la tierra. Somos llamados a evangelizar, a extenderle la mano al que la necesita. Y ese debe ser el fundamento de nuestras acciones, lo que Dios nos invita a hacer. ¿Saben qué, amados hermanos? Hay mucho, como decía el hermano Luis el jueves, hay mucho desorden en la tierra. Y la iglesia necesita elevar el tono de voz, no gritar, sino que hablar con más firmeza y guiar a los hombres a poder estar bien con Dios. Porque es bueno nosotros estar bien con Dios. Porque mi vecino está bien con Dios. Mi primo está bien con Dios. Mi hermana, mi hermano está bien con Dios. Tenemos que ser atalayas, hermanos. El atalaya es que Él va a venir y lo avisa. Ve, la gente ya tiene que estar siendo conmovida por todo lo que está pasando en el mundo.
A lo mejor no lo entienden, a lo mejor no tienen la referencia, pero usted la tiene. Compártesela. Prepárese, estudie, ore, para que Dios lo use por medio del Espíritu Santo, hermanos. Ese tiene que ser el fundamento de la iglesia, lo que Dios nos invita a hacer. Es necesario estar bien con Dios, porque el tiempo se acerca, hermanos. Y la palabra de Dios nos exhorta a que no seamos persuadidos o desviados por el engaño del pecado. El pecado engaña, hermanos. El pecado seduce el corazón del hombre. Y eso no es nada. Y no te preocupes, es la primera vez. ¿Cuántos no han caído bajo ese engaño? Pero usted y yo hemos sido llamados a predicar la verdad, que es la única herramienta para vencer el engaño del enemigo. Así que Dios es un Dios de orden, amada iglesia, y eso implica que todo lo que Él creó conlleva un orden. Si usted se fija, lo puede notar a simple vista. Cuando usted tiene una semilla, ya sea de un árbol o de una fruta, ¿verdad? De un árbol frutal, hay distintos tipos de árboles, ¿verdad? Pero una semilla de un árbol tiene un orden. Te tiene que sembrarla, te tiene que regarla, te tiene que dedicarle tiempo, ¿verdad? Abonarlo, y ahí se va dando un proceso. Pero cuando el árbol ya está en una posición de madurez, o sea, que ya ha crecido lo suficiente, ¿cuánto hay que esperar para que ese árbol pueda dar fruto? No es inmediato, toma un tiempo. Así que todo tiene un orden, porque Dios es ordenado. Al igual un niño es concebido, tiene la etapa de desarrollo en el vientre de la madre, y eso conlleva 9 meses, para que luego de esos 9 meses ese niño pueda salir al escenario de la vida. Así que Dios, en todo lo que creó, podemos ver que es un Dios ordenado. Pero una vez vive, entonces hay un tiempo que esa persona va a vivir y también pasa por unas etapas hasta que entonces llega el tiempo de su muerte. Así que la vida tiene un orden, así como Dios es ordenado. Por lo tanto, dentro del orden del ser humano, y vamos a hablar de Adán y Eva, ser humano creado, al principio estaban las instrucciones de vida para cada uno de ellos. Como les dije, Dios no los creó y los dejó solos. Les creó un ambiente favorable de vida, pero también les dijo cómo iban a vivir. Les dio unas instrucciones a seguir. Les creó un panorama perfecto para que vivieran en paz por siempre. Y fíjense en que Dios es tan bueno que nos dio la ley por medio de Moisés, pero también dice la palabra que nos puso la ley de Él en nuestros corazones. Y si usted se fija, cuando Caín mata a Abel, ¿qué Dios le dice? Has matado a tu hermano. Así que estaba la ley de Dios en el corazón de Caín, porque si no hubiera sido así, Caín hubiera dicho, pero ¿de qué tú me hablas? Él sabía lo que había hecho. Así que la ley del hombre, la ley de Dios ha sido depositada en el corazón desde el principio de la creación, para que cada uno de ellos, de manera que sus vidas disfrutaran de la paz que solamente Dios le puede dar al ser humano cuando nos sometemos a ese orden. Es que podemos disfrutar de paz, cuando estamos insertados en el orden divino. Pero entre ellos, entre Adán y Eva, lo cual usted sabe muy bien, pasó algo. Fueron tentados por la serpiente y pecaron, lo que trastocó entonces el orden divino. Y cuando
hablamos de orden, es necesario entender que el único que puede establecer un orden genuino en la vida del hombre es la palabra de Dios. Eso es lo único que le brinda a la creación orden, lo que es tipo de paz. Y esa decisión pecaminosa que tomó Adán y Eva trajo lo opuesto, trajo desorden. Toda la creación quedó desordenada. Y vemos las secuelas hoy en día. Así que, por consiguiente, la paz que les brindaba estabilidad al ser humano a causa del pecado se disipó. Al extremo, hermanos, que tanto Adán como Eva se escondieron por temor. ¿Y qué es temor? ¿O miedo? Pudiéramos entonces traer una definición para esa pregunta. ¿Qué es temor o miedo? No es la ausencia de paz. Porque cuando usted tiene paz, usted tiene miedo. Yo nunca he visto a nadie que me diga, yo tengo paz, pero a la misma vez tengo miedo. El que tiene paz no es víctima del temor ni del miedo. Tiene paz. Así que ellos pecaron y llegaron a un extremo que al estar entonces delante de la presencia de Dios y disfrutar de ella, cuando no habían pecado, ahora por el pecado se esconden por temor, lo que es la ausencia de paz por temor a la muerte. Ahora bien, amados hermanos, ¿en dónde pone esta verdad al ser humano? ¿En qué ubicación pone la verdad acerca del pecado del hombre? ¿En qué posición lo pone a él en la tierra? Fíjese que antes del pecado, en ellos no había temor, no había miedo, vivían en paz, disfrutaban de la presencia de Dios. Ahora por el pecado no solamente tenían temor, sino que también había sobre ellos un destino a la muerte. Así que, ¿en qué posición entonces el pecado ubica al hombre? ¿Se ha preguntado usted eso? Vamos a ver lo que dice entonces el Salmo 103, versículo 15. Amén. Y dice el texto, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Fíjense la realidad del hombre posterior al pecado. Dice la palabra de Dios que él es como la hierba son sus días, prácticamente cortos. Pero también dice como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Así que, aunque sea de nuestro conocimiento, amados hermanos, nunca debemos de ignorar que la palabra de Dios dice que la fe es el oír la palabra de Dios. Por lo cual, hermanos, nuestros días ya están descritos por Dios, ni uno más ni uno menos. Somos comparados como la flor frágil, débil en estructura. Nosotros tenemos que reconocer esa realidad, porque esa fue la posición en donde nos puso el pecado. Nos tornó débiles, insuficientes e incompetentes para la vida. Pero tenemos esperanza, aún en nuestra debilidad. Porque el salmista dice en el Salmo 18:2, Jehová, roca mía y castillo mío. ¿Ve en dónde se estaba apoyando David? No era en su reinado, no era en sus capacidades intelectuales, no eran sus recursos. No, él dice, Jehová, roca mía.
Él es el único que me puede sostener ante la realidad de mi debilidad a causa del pecado. Pero también es mi castillo, donde me siento seguro, protegido, amado, sostenido y mi libertador. En medio de mi propia torpeza, en medio de mi propia incapacidad, Dios me libra de mi orgullo para yo poder someterme a Él en humildad. Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Así que David, consciente de lo que dice la palabra de Dios, que somos débiles, no enfatizó su vida sobre sí mismo, o sea, el fundamento de la vida de David era Dios. Y ese es el mensaje que Dios quiere que cada uno de nosotros capte en la mañana de hoy. Y si lo había captado, lo enfatice para los días por venir. Su fundamento no puede estar basado en usted. Somos débiles. Debemos entonces reconocer tal cosa para acudir a la roca de nuestra salvación, nuestro Dios. ¿Alguna vez, amada iglesia, se ha sentido o experimentado cuán débil usted es? ¿Ha tenido la experiencia de poder experimentar su debilidad? Yo lo he experimentado cuán débil soy. ¿Qué tal en el momento, amada iglesia, donde la realidad que usted vive, por más que se esfuerce, no cambie? Usted quiere ver cambios y se esfuerza, mejora, pero no cambia. Como por ejemplo el salmista David. Él era rey. Él tenía siervos que les decía, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, y lo hacían. O sea, era un hombre que tenía poder. Era un hombre que enfrentaba grandes batallas y guerras, porque él salía a la guerra. Y muchas de esas batallas y guerras las ganaba. Mas sin embargo, amados hermanos, era débil. Ya lo acabamos de decir, ¿verdad? Así que por más poder que le fue conferido por Dios, cuando David enfrenta la muerte de su amado hijo, él lloró, él ayunó, él gimió delante de la presencia de Dios. Por eso no cambió el resultado que tuvo su hijo, lamentablemente. Su hijo falleció. Así que él tuvo que hacer duelo en el proceso. Como un hombre de Dios entendió que aunque él no podía cambiar su realidad, fíjense que, y no quiero señalar a nadie ni tampoco juzgar a nadie, pero cuando alguien experimenta algo que no puede cambiar, ¿qué es el resultado? Frustración, enojo, ¿sabe? Se toman decisiones totalmente desarticuladas. El fundamento de sus acciones totalmente es humano, natural. Y puede que nos haya pasado a nosotros también, que aún conociendo la palabra de Dios, cuando nos enfrentamos a los retos, a las dificultades que no podemos cambiar, reaccionamos humanamente y quisiéramos hasta escondernos debajo de la tierra. Y esas son realidades, hermanos, que tienen que cambiar, sí. Pero son realidades que la respuesta no es el fundamento bíblico, es el fundamento humano, lo que se manifiesta ahí. Así que David experimentó un momento de duelo, de dificultad, era su hijo. Pero él sabía que Dios estaba bajo control y eso fue lo que hizo la diferencia. Mira lo que dice entonces ahí mismo en el libro de los Salmos.
en segunda de Samuel, capítulo 12, verso 22. Y respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? En el momento de la circunstancia de su situación, él ayunaba, él lloraba y decía o se preguntaba, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Verso 23, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Porque podré yo hacerle volver. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Así que David aceptó su debilidad. Se apoyó en su roca, se refugió en su castillo, fue fortalecido por Dios, porque él dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Así que David tenía esperanza de que en la gloria postrera él iría a su hijo. Por eso es que confiar en Dios nunca será para nosotros una acción infructuosa. Todo lo contrario. Confiar en Dios siempre será para nosotros nuestra mayor decisión, nuestra mejor decisión. Porque tú no vas a cambiar lo que ya Dios ha decidido, hermano. Por más que lloremos, por más que nos esforcemos, si es la voluntad de Dios, hay que decir amén. Pero fíjense que la voluntad de Dios no es mala. ¿Quién es el que la hace diferente? Nosotros. Cuando vemos las cosas a nuestra manera y nos desviamos de la óptica bíblica. Porque la voluntad de Dios dice que es buena, agradable y perfecta, aunque nosotros no la entendamos. ¿Qué ocurre, amado hermano, cuando usted está enojado y tiene que tomar una decisión? Quisiera escuchar un valiente. ¿Qué ocurre cuando usted está enojado o enojada, pero tiene que tomar una decisión? Amén, hermana Milady, muchas gracias. Tomamos la decisión incorrecta. Porque el fundamento no es Dios, sino mi emoción que ni piensa, ni razona, ni evalúa, ni tiene pensamiento crítico. Así que usted elige si puede entonces decir, voy a orar, voy a desechar la ira y voy entonces buscar, apoyarme en la roca de mi salvación, apoyarme en mi fortaleza que es Dios, para que entonces Él me dirija a tomar la decisión que Él quiere y que Él está dispuesto a guiarte en ese momento. ¿Qué ocurre, hermanos, cuando está alegre y tiene que tomar una decisión? ¿Qué ocurre? Cuando está alegre y tiene que tomar una decisión. Es la misma respuesta que dio Milady. Tomamos la decisión incorrecta. ¿Qué ocurre cuando sus emociones están interactuando con el problema y no su juicio? Nos pasa, hermanos. A veces son nuestras emociones que están dictando, están interactuando con el problema, no nosotros. Bueno, son nuestras emociones, seguro, pero el juicio no está involucrado. Totalmente estamos sumergidos emocionalmente, trabajando con un problema. ¿Usted cree que estamos capacitados para trabajar con un problema o con una situación emocionalmente? No, hermano, no estamos aptos.
si son nuestras emociones las que están interactuando. Así que cuando las emociones están a flor de piel, no es tiempo de tomar decisiones. ¿Entienden, hermano? Cuando usted está en un momento de euforia emocional, ya sea alegre, ya sea triste o ya sea enojado, no es momento de tomar decisiones importantes. O sea, ninguna, porque yo entiendo que todas las decisiones son importantes. Amén, hermanos. Quisiera darle una ilustración. Usted está en una situación laboral y ahí está, o familiar, y ahí está usted trabajando con muchos problemas, situaciones, y lo llama a su esposa o su esposo y ella no sabe o él no sabe por lo que usted está pasando. No lo sabe porque ella está al otro lado del teléfono. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué, mi amor? Tú no ves que yo estoy atravesando por esto. Ella ni tan siquiera lo sabe, pero nosotros estamos pensando que lo sabe. Tú no ves que yo estoy pasando por esta situación y tú me estás diciendo, mi amor, cuando tú deberías estar aquí conmigo. Empezamos a actuar totalmente imprudentes. Porque lo que está gobernando nuestro momento no es Dios, no es el Espíritu Santo, son nuestras emociones, hermanos. Y luego nuestra conciencia nos acusa, ¿verdad? Y nos redarguye, nos dice, trataste mal a tu esposa, trataste mal a tu hijo, o trataste mal a tu compañero de trabajo, ve y pide perdón. Por eso se puede evitar si nosotros estamos conscientes que el fundamento de mis acciones, no importa lo que yo esté pasando, tiene que ser Dios. Se puede evitar. ¿O qué causa? O que a causa de la alegría que sintió en un momento dado, me emociono tanto y tanto que le digo una broma a alguien porque estoy tan contento y estoy tan alegre que se pasa desapercibido la broma que le estoy haciendo a alguien que lo dejo lastimado o lastimada, herido o herida. Y en el momento que hice la broma tampoco me di cuenta. ¿No es así, hermano? Estoy tan alegre, estoy tan gozoso, que le digo una broma a una persona de frente, que lo que hago es que lo lastimo. Y yo me río a carcajadas, pero estoy dejando a alguien herido. Estoy dejando a alguien ofendido. Estoy dejando a alguien lastimado. Porque el fundamento de mi momento no fue la palabra, fue mi alegría. Y como dijo la hermana Milady, mis decisiones están incorrectas. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando la tristeza me embarga? ¿Me desasocio de mi realidad por cómo me siento? Hay un profeta, Elías, también huyó por cómo se sentía. Pero como les dije, Dios nunca nos deja solos. Y allí Dios fue a la cueva y habló con él, lo animó, le dio dirección y lo ayudó a salir. Somos presa de nuestras emociones o determinamos obedecer a Dios como el fundamento de mis acciones. No mis emociones, sino Dios es el fundamento de mis acciones. Y eso es entonces lo que nos ilustra Pedro a través de Lucas 5.
En el relato bíblico, Pedro había estado pescando toda la noche. Y para que tengan un poquito de contexto, cuando dice toda la noche, se refiere entre el atardecer del sol, o sea, cuando va cayendo el sol, puede ser las 5 o las 6 de la tarde, hasta amanecer el día siguiente. Así que cuando dice toda la noche, yo contemplo que hay algunas 12 horas ahí de trabajo, de esfuerzo. Así que, por lo cual, amados hermanos, busquemos entonces ponernos en los zapatos de Pedro. Usted sale a pescar, usted sale a trabajar y está toda la noche pescando. ¿Cómo se siente usted y no coge nada, no pesca nada? No es una experiencia bonita, ¿verdad? No es una experiencia de satisfacción. Así que pongámonos en los zapatos de Pedro y los que estaban con él. Habían estado pescando un periodo de casi 12 horas corridas y no pescaron nada. Y usted puede pensar, pero ¿cómo se habían sentido estos hermanos allí? Pienso que sumamente cansados, pero a su vez decepcionados, porque después de haber gastado toda una noche, o sea, 12 horas o más, no pescaron nada. A lo mejor sueño, cansancio, pero nada de lo que fueron a pescar. Por lo tanto, estaban rendidos de cansancio y de continuar. Ya no podemos más. Regresemos a la orilla. Lamentablemente, amados hermanos, estaban renunciando a continuar pescando. Porque cuando usted escucha el relato bíblico, ellos estaban lavando las redes. Usted lava las redes cuando están sucias. O sea, cuando han estado mezcladas con peces y sangre y todas las, posiblemente los líquidos que a lo mejor pueden expulsar los peces de ellos mismos. Pero las redes debieron de haber estado limpias. Ellos no pescaron nada. Es como cuando usted dice, yo voy a montar un negocio. Y vamos a suponer que es un negocio de comida. Y usted dice, limpia todo el salón, todo está limpio, las mesas, la silla, el piso, los estanes, todo está súper limpio porque usted está esperando gente. Y una de las cosas que atrae a la gente es eso, que todo se vea en orden, limpiecito. Así que usted abre su negocio y ponle que sea un día full, desde que lo abrió hasta que lo cerró. Estuvo entrando gente, saliendo gente con botas de trabajar, mecánicos con manos llenas de grasa, las ponen en las manos y cuando usted termina el día dice, wow, me fue bien, pero esto quedó todo sucio. Ese negocio entonces necesita limpiarse porque quedó sucio. Pero ¿qué tal si el mismo negocio, limpio, no entra absolutamente nadie? Ni una mosca entra. Ni un mosquito entra. ¿Usted tiene que limpiar el piso cuando termina? No, porque está limpio. Así que ellos estaban lavando las redes, que no cogieron nada. El mensaje que estaban dando es que estaban renunciando. Ya no voy a pescar más. Me decepcioné tanto y tanto que ya no quiero volver a pescar. Salieron del lugar, salieron de su labor. Estaban totalmente renunciando a lo que ellos estaban realizando. Es como, no vino nadie, vamos a cerrar el negocio, porque no vino nadie. Pero ¿y qué tal mañana? Ve, hermanos, a veces como nosotros actuamos ante los retos y los desafíos, porque el fundamento no es Dios. Y lamentablemente hoy en día hay mucha gente así, que se cansaron de esperar, que se cansaron de creerle a Dios, que se cansaron de continuar luchando, que se cansaron de ser los hombres y mujeres de bien que Dios los ha llamado a ser. Hay creyentes que se han cansado de predicar el evangelio, porque a los que les predican no les responden. Ay, hermano, yo tanto que hablo de Dios, pero nadie se convierte, como si los resultados fueran nuestros.
Usted siembra la semilla, dice la palabra. Uno es el que siembra, otro es el que riega y otro es el que recoge, pero el crecimiento lo da Dios. Así que nosotros lo que nos compete hacer es lo que Dios nos manda hacer. Pero cuando yo estoy viendo que no hay resultado, ¿a quién es el que quiero agradar? Si no es a mí mismo. Ve, yo le prediqué a tal persona y hoy en día está en la iglesia. Sí, ¿tú fuiste el que hiciste eso? ¿O fue Dios? Nos hemos cansado de predicar a Cristo porque no vemos resultados. Recuerdo, amados hermanos, una joven hace más de 20 y pico de años que me contó su testimonio. Y ella me dijo, oye Pedro, a veces la gente se fatiga de esperar, se cansa. Es verdad. Me dice, yo estuve por 17 años orando por la salvación de mi papá. Y yo me sorprendí, yo dije, 17 años, hermana. Sí, mi papá era un alcohólico empedernido. Tú no sabes las veces que yo tenía que irlo a recoger de las calles. Pero cada vez que yo iba a buscarlo, nunca me decepcionaba. Me mantenía orando por él, orando por él, orando por él. Y fue a lo largo de 17 años que yo pude ver que mi papá voluntariamente se rindió a los brazos de Jesucristo. Se arrepintió de su pecado. Yo dije, de verdad, hermana, que la admiro. 17 años. Y usted sabe que hace poco yo pasé por la iglesia donde ese hermano se congrega y allí estaba limpiando los alrededores de la iglesia. Y le estoy hablando que ya lleve de tener más de 20 años en el Señor. Así que esa fe que esa joven puso en Dios por la salvación de su padre, Dios la ha honrado a lo largo de los años. Así que hay personas que han querido rendirse de su fe, hay personas que han querido tirar las redes. Ya yo no voy a seguir pescando, ya yo no voy a seguir buscando de Dios. Porque puede ser que estén decepcionados. Por esa joven no recogió sus redes, no las lavó. Esperó la pesca del Señor. Esperó la transformación de su papá. Ella no renunció a su fe. Se mantuvo confiada a pasar de los años. Ella seguía orando. Nunca recogió las redes de la oración. ¿Y usted ha recogido las redes de la oración porque no ha visto resultados? ¿Y usted ha decidido lavar las redes porque ya está decepcionado? Esa joven esperó el obrar de Dios por medio de su fe. Dios le dijo al profeta Habacuc, en Habacuc capítulo 2, verso 3, aunque la visión tardara aún por un tiempo. ¿Ve? Hay una visión que Dios le dio a ese hombre. Pero Dios le dijo, aunque la visión tardara aún por un tiempo, hay un tiempo de espera, hermanos, mas se apresura hacia el fin. Puede que usted no esté viendo el obrar de Dios, pero no quiere decir que Dios no está obrando en su vida. Puede que usted no esté viendo, pero dice el texto que se apresura a su fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma recta no se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Por qué usted vive, hermanos, como creyente? ¿Por su fe o por el orgullo que genera la naturaleza humana? Que cuando no pasa nada, como no pasó a mi manera, pues renuncio. Dios
ha compartido con su pueblo su visión. ¿Verdad, hermanos? Dios ha compartido con su pueblo su visión y es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo cual puede que se tarde, pero dice la palabra de Dios que se apresura hacia el fin. Si usted está orando por algún familiar, si usted ha estado orando por alguna persona en particular y han pasado años y usted no ha visto nada, no quiere decir que no va a pasar. Al contrario, está pasando. Lo único que todavía a sus ojos no ha sido revelado. Pero si usted le cree a Dios y el fundamento de sus acciones no es que, yo creo que ya. No, el fundamento de sus acciones es, yo le creo a Dios, aunque no vea nada. Hay personas que hoy en día se encuentran lavando sus propias redes, hermanos, resignados por no haber recibido lo esperado, agotados por una larga espera, perdiendo todo tipo de esperanza. ¿Sabes qué, hermanos? No puede haber victoria en la vida del hombre sin batallas. No puede. La victoria es tipo de tú enfrentar algo y poder ganar. Así que no puede haber victoria sin batallas. Usted no puede obtener una victoria en medio de la crisis si no confía que la victoria es posible en medio de lo que usted está viviendo. Si usted no confía que usted puede vencer por medio de aquel que nos amó, no es posible que usted experimente victoria. Usted va a experimentar victoria si usted cree que ese Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, el gran yo soy, aquel que no ha perdido ni una batalla, puede ganar su batalla. Ahí es donde vemos la victoria. Moisés, que cuando Dios lo llama, casi estaba incapaz de ir ante enfrentar al faraón. Él no entendía que él era el elegido. Él no entendía que Dios iba a estar con él. Él estaba todo turbado allí. Y Dios tuvo que con amor, con misericordia, irlo guiando para que él pudiera ver que no se trataba de Moisés. No era Moisés el protagonista. Moisés era un instrumento del protagonista. Así que Dios tuvo que ir trabajando con el corazón de Moisés. Hasta que él entendió que él solamente era un siervo en las manos de Dios. Y ese Moisés le dijo al pueblo de Israel, después que había experimentado el poder sobrenatural de Dios, en el libro de Éxodo, capítulo 14, verso 13, mire la transformación de Moisés. Él dijo, Moisés dijo al pueblo, no temáis. Adiós, pero espérate, ¿quién es el que está hablando aquí? Porque este es el mismo hombre que le dijo, que tú me estás enviando al faraón. Si yo no sé ni hablar, ahora Moisés está hablando con una seguridad que le dice al pueblo, no temáis. ¿Cuál era el fundamento ahora de Moisés? Ahora no era ese hombre natural, no, él estaba confiando en el Dios sobrenatural que le mostró cuán poderoso es. Igual que te lo ha demostrado a ti, porque el único que te pudo rescatar de la muerte y del infierno y de todas las consecuencias de nuestro pecado, se llama Dios. Y Él es el que te dice a ti, pon toda tu confianza en mí. Así hizo Moisés, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Impresionante, ¿verdad? Todo porque confió en Dios. Dios le dio la victoria a su pueblo por medio de la fe.
de un hombre que en un momento dado estaba a punto de recoger sus redes y decirle al Señor, búscate a otro, porque se sentía incapaz de hacer lo que Dios le dijo que hiciera, pero no se rindió, sino que confió en aquel al que llamó, aquel que lo llamó el gran yo soy. ¿Cuál es el fundamento de tus acciones, amados hermanos? Y si es posible, póngase en pie, por favor. ¿Ha pensado en eso usted? ¿Usted ha pensado, cuando yo actúo, sobre qué estoy actuando? ¿Lo ha pensado? ¿Sobre qué yo estoy actuando? ¿Qué es lo que me está guiando a actuar, a vivir, a tomar decisiones, a hablar, a pensar, a cómo trato a la gente? ¿Ha pensado cuál es el fundamento de lo que se llaman acciones? Porque si eso no está claro, hermano, es como dejar la puerta abierta. Cualquiera puede entrar. Si usted deja la puerta abierta de su casa, entran gatos, perros, cualquier cosa va a entrar, porque usted lo está invitando literalmente. Es igual, si usted no define cuál es el fundamento de sus acciones, es dejar la puerta abierta para que cualquier cosa lo motive a actuar. Y si usted hace eso, hermano, estaría exponiendo su testimonio y estaría exponiéndose a consecuencias. Pero cuando sus acciones tienen un fundamento, y ese fundamento es Cristo, aunque fallemos porque no somos perfectos, pero usted minimizaría mucho más de lo que usted piensa las consecuencias adversas que a veces sufrimos por la terquedad o por la ignorancia. Pero cuando usted dice, no, yo no voy a actuar más en lo natural, yo no voy a actuar más basado en cómo me siento, en cómo puedo vivir cualquier experiencia. No, yo voy a buscar que mis acciones tengan una referencia y sea Cristo. Y cuando nosotros determinamos eso en nuestras vidas, entonces la Biblia dice que serás como el árbol plantado junto a corrientes de aguas. Vas a estar siempre fortalecido por la palabra del Señor. Vas a estar siempre guiado por el Espíritu Santo. Es su estado de ánimo, de acuerdo a cómo me siento, así reacciono. Son sus preocupaciones. A veces nuestras acciones están basadas en mi preocupación. Yo no sé qué va a pasar con esta situación, yo tengo esto pendiente, no sé qué va a pasar, entonces me preocupo y no sé cómo reaccionar a las cosas importantes porque estoy preocupado o estoy ansioso. Echa sobre él toda tu ansiedad. Y el Dios de paz guardará tu corazón en completa paz. Tenemos bíblicamente hablando, tenemos recursos para la vida. ¿Lo estamos usando? Son tus preocupaciones, hermanos, lo que llevan a actuar, lo que nos lleva a actuar contrario a nuestro amor por Dios. Pedro debió haber estado sumamente cansado. Debió haber estado sumamente preocupado. ¿Usted sabe por qué preocupado? Porque Pedro era un pescador. Esa era su profesión, pero no pescó nada. O sea, posiblemente él dijo, wow, ¿y ahora cómo yo voy a poder sostener el día de hoy a mi esposa, a mi casa? Porque no pescó nada. Es justa su preocupación. Así que Pedro se vio haber sentido abrumado, preocupado por estar todo el día pescando. Pero cuando Jesús le dijo en Lucas 5:4,
Cuando terminó de hablar, dijo: Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, le dijo la verdad, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra. ¿Ve el fundamento de Pedro ahí? Mas en tu palabra echaré la red. Pedro no se dejó llevar de cómo se sentía. No, su fundamento, su base para actuar fue su amor por Jesucristo. Y Pedro le dijo: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Tu palabra es el motor de mis acciones. Son las que impulsan mis decisiones. Es mi amor por ti que me conduce a someterme al sonido de tu voz. No importa cómo me sienta o cuán preocupado esté, nunca dejaré de seguir tu voluntad. ¿Cuántos pueden adoptar esa verdad? No importa cómo me sienta o cuán preocupado pueda estar, nunca dejaré de seguir tu voluntad, porque amo todo lo que tú eres. ¿Vas a recoger tus redes, hermanos, y renunciar a tu fe? ¿O vas a echarla nuevamente, pero no de acuerdo a tu criterio, sino de acuerdo a la palabra de Dios? Ve, tú has hecho muchas cosas y posiblemente no has tenido los resultados que esperas, porque lo has hecho a tu manera. Pero hoy Dios te dice: no las recojas, échalas de acuerdo a mi palabra. Tus acciones que sean dirigidas por mi palabra, hermanos. Si lo haces, el resultado está garantizado. El resultado de que Dios te va a bendecir y te va a ayudar está garantizado, y más abundantemente de lo que piensas. Pero este no es el motivo de echar las redes o de tú seguir la voluntad de Dios. No es lo que Dios va a hacer por ti. No es tu amor por Él lo que te motiva a hacer lo que Él quiere que tú hagas, porque Él fue el único que se dignó a atender tu causa. Y la respuesta tiene que ser amor, porque recibimos amor de Él. Un hombre le dijo a varias personas: ¿quieres servirle a Dios el día de hoy? Muchos le dijeron que no. No, eso no es para mí. No, mire, yo no puedo, yo estoy ocupado. Y se le acercó entonces a una mujer embarazada y le dice: hoy Dios te llama para que trabajes para Él, para que le sirvas. Y ella le dijo: mire, yo tengo 7 meses de embarazo, y si yo no trabajo, ¿quién va a sostener a mi hijo? Pero si es para Dios, yo voy. Si es Dios el que me está llamando, yo voy. Muchos se tornaron indiferentes, pero esa mujer le creyó a Dios y dijo: no importa lo que yo tenga que dejar, pero si es Dios quien está llamando, yo voy. Y sucedió, hermanos, que ella recibió más por su trabajo al Señor de lo que pudo hacer ella por su trabajo para sí misma. En todo lo que hagas, hermanos, si determinas que sea Dios el fundamento de lo que haces y no tu estado de ánimo, puedo decirte sin temor a equivocarme que el resultado de lo que haces, por más sencillo que pueda ser, será mucho más de lo que esperas. Hoy me gocé con la hermana Yaritza, porque me dice: ¿sabes qué, hermano Pedro? Ayer Jair jugó bien. Pero Jair estaba aquí a las 3:30 sirviéndole al Señor. A las 3:30 puntual estaba aquí sirviéndole al Señor.
y Dios bendijo su desempeño. Por más sencillo de lo que tú hagas, si el fundamento es Dios, vas a ver grandes resultados a tu favor. Y no lo hacemos por lo que recibamos, porque si no recibimos nada en la tierra, ya lo hemos recibido todo en Cristo. Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Pero es aquel que confía en Jehová. Oremos juntos, hermanos. Señor y Padre bueno, hemos estado expuestos a tu palabra, Señor, la cual hace aquello para lo cual fue enviada. Yo te ruego, Señor, de lo profundo de mi corazón, que tu palabra haya guiado el corazón de tu iglesia a su cumplimiento en cada uno de ellos. Que nosotros, Padre, podamos responder con valentía, superando las barreras que nos pueden detener. Pero hay un corazón que grita por ti. Hay un corazón apasionado por ti que nos lleva, Señor, a superar todo lo que en el camino encontremos para hacer tu voluntad. El salmista decía, tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley he guardado en mi corazón. Que esa sea, Señor, nuestra respuesta a tu palabra. Que la hayamos recibido con agrado, pero que la hayamos atesorado en nuestros corazones, Padre. Por Cristo Jesús, bendice a esta grey, bendice a esta congregación que tanto amas, Señor. La amas tanto que diste a tu Hijo Jesús por cada uno de nosotros. Y sabemos, Señor, que los que no están aquí, pero sabemos que tú has de traer a esta iglesia a aquellos que han de ser salvos. Esperamos, Señor, y somos pacientes. Mientras tanto seguimos, Señor, marchando hacia adelante, buscando cada día amarte más, servirte de todo corazón y esperando tu venida, porque la iglesia dice, ven, Señor Jesús. Gracias, Padre, por Cristo Jesús.